Él prometió no amar a nadie, hasta que una enfermera conmoviera el corazón del millonario. A veces, la vida pone a las personas más inesperadas en nuestro camino justo cuando pensamos que ya no necesitamos a nadie. El amor puede llegar de forma tan silenciosa como una enfermera verificando los signos vitales de quien más amamos. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Dinos en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu like que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El silencio sofocante de la UCI del Hospital General de Villavicencio fue roto por el sonido de sollozos masculinos. Roberto Silva, de 34 años y dueño de una de las consultorías financieras más grandes del centro del país, estaba allí, inclinado sobre la cama del hospital, sosteniendo una mano que no podía devolver el apretón. Lágrimas recorrían el rostro de aquel hombre que hacía 15 años juró no volver a llorar por nadie. La enfermera Fernanda observaba desde la puerta, sosteniendo la carpeta contra su pecho. En 3 semanas cuidando a su hermano, nunca había visto a aquel ejecutivo implacable demostrar ninguna emoción. Roberto siempre llegaba puntualmente a las 7 de la mañana y salía exactamente a las 10 de la noche. Saludaba al equipo con fría educación y permanecía en absoluto silencio junto a la cama. Ahora, completamente vulnerable, susurraba promesas a su hermano inconsciente. «Voy a ser diferente, Alejandro. Prometo que no voy a dejar que el pasado me destruya. Siempre me dijiste que me estaba castigando por algo que no fue mi culpa. Si abres los ojos, juro que lo intentaré de nuevo». Fernanda Costa, natural de Cartagena pero residente en Villavicencio desde hace 2 años, tras completar su especialización en terapia intensiva, se acercó discretamente. A sus 30 años, se dedicaba íntegramente a sus pacientes desde que perdió a su madre en un accidente similar. Transformar el sufrimiento ajeno en esperanza era su misión de vida, una promesa hecha ante la tumba materna. «Disculpe la interrupción, señor Silva, pero necesito verificar los signos vitales de Alejandro». Roberto se secó rápidamente las lágrimas y asumió nuevamente la postura rígida que mantenía desde hacía semanas. «Claro, esperaré en el pasillo». «No es necesario que salga, ya me acostumbré a su presencia aquí». Mientras Fernanda revisaba los monitores y ajustaba los equipos, Roberto observaba sus movimientos precisos y delicados. Había algo reconfortante en la forma en que ella tocaba a su hermano, como si realmente le importara aquel paciente desconocido. A diferencia de los otros profesionales que cumplían las rutinas de forma mecánica, Fernanda parecía genuinamente involucrada en la recuperación de Alejandro. «Está respondiendo bien al tratamiento», dijo ella haciendo anotaciones en la carpeta. «Los reflejos están más activos esta semana». Roberto asintió en silencio. Durante 15 meses antes del accidente, había dirigido su empresa en Villavicencio con puño de hierro. 3 características definían su personalidad: una determinación férrea que lo hacía conquistar a cualquier cliente, una frialdad emocional que mantenía a todos a distancia y una generosidad disfrazada. Pagaba los mejores planes de salud para todos los empleados. Donaba anónimamente a organizaciones benéficas y mantenía un fondo de emergencia para familias de empleados en dificultades, pero jamás admitía públicamente estas acciones. Su conflicto interno era transparente para quien lo observaba atentamente. Anhelaba conexiones genuinas, pero tenía pavor de volverse vulnerable nuevamente. A los 19 años, Valentina destruyó su capacidad de confiar. 5 años de relación, planes de matrimonio y una traición descubierta por casualidad transformaron a aquel joven soñador en una fortaleza humana. «El amor es una ilusión», se repetía a sí mismo diariamente. «El amor es debilidad. El amor es un engaño». Desde entonces construyó un imperio financiero, pero vivía en un vacío emocional absoluto. Relaciones casuales y breves eran su única forma de contacto humano, siempre con reglas claras. Nada serio, nada duradero, nada que involucrara sentimientos verdaderos.
Cuando recibió la llamada sobre el accidente de Alejandro en las carreteras que conectan Villavicencio con el interior, Roberto dejó todo y corrió al hospital. Su hermano menor, de apenas 28 años, estaba en coma tras una colisión que dejó su coche completamente destruido. Alejandro regresaba de un viaje de trabajo cuando perdió el control del vehículo durante una tormenta. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Fernanda, interrumpiendo sus pensamientos. Claro. ¿Ha hablado con él? Los especialistas dicen que los pacientes en coma a veces pueden escuchar voces familiares. Roberto dudó. No sé qué decir. Nunca fuimos muy cercanos. Siempre estuve demasiado ocupado con los negocios. Cuéntele sobre ustedes cuando eran niños. Buenos recuerdos. No estoy seguro de que tengamos muchos. Fernanda lo miró con expresión sorprendida. Todos los hermanos tienen recuerdos especiales de la infancia. Éramos muy diferentes. Él siempre fue el soñador, el optimista. Yo era el realista, el responsable. Después de que nuestros padres fallecieron, asumí los negocios de la familia y Alejandro siguió su propio camino. ¿Y cuál era su camino? Fotografía. Alejandro es fotógrafo de naturaleza. Viaja por los llanos orientales documentando la vida silvestre. Siempre pensé que era una pérdida de tiempo, pero él insistía en que estaba capturando el alma del mundo. Palabras suyas, no mías. Fernanda sonrió por primera vez desde que Roberto la conocía. Parece una persona especial. Es. Alejandro siempre intentó convencerme de que estaba desperdiciando la vida enfocándome solo en el dinero. Decía que me había vuelto demasiado amargado para alguien tan joven. ¿Y usted cree que tenía razón? Roberto tardó en responder. Quizás. El doctor Leopoldo Barbosa, médico responsable de la UCI, entró en la sala con exámenes. A sus 55 años, era considerado una de las mayores autoridades en neurología del departamento. Su motivación profesional nació de una experiencia traumática. Casi perdió a un paciente por negligencia médica años atrás y desde entonces buscaba la excelencia en cada atención. Buenas tardes, señor Silva. Fernanda, necesito hablar sobre los nuevos exámenes. ¿Alguna novedad?, preguntó Roberto tensándose inmediatamente. El electroencefalograma muestra actividad cerebral más intensa. Esto es positivo. Alejandro está luchando por despertar. Roberto sintió un alivio mezclado con esperanza renovada. ¿Cuánto tiempo más? Imposible predecir con certeza. Pueden ser días, semanas o meses. Cada paciente responde de forma diferente. Después de que el médico se fue, Roberto permaneció en absoluto silencio durante largos minutos. Fernanda respetó el momento, organizando los medicamentos y verificando los equipos. Cuando terminó sus tareas, encontró a Roberto mirando por la ventana de la UCI. ¿Está preocupado por algo específico?, preguntó ella. Estoy pensando en lo que usted dijo sobre hablar con él. ¿Quiere intentarlo ahora? Roberto se acercó a la cama y tomó la mano de su hermano. Alejandro, soy yo, Roberto. Los médicos dicen que puedes oírme. No sé muy bien qué decir, pero recuerdo cuando tenías 8 años y decidiste que ibas a fotografiar todos los pájaros del patio de nuestra casa. Pasaste semanas intentando acercarte a ellos sin asustarlos. Yo pensaba que era una tontería, pero tú no te rendías. Fernanda observaba discretamente, conmovida por el cambio en su voz. Un día lograste fotografiar una cigüeña en el momento exacto en que atrapaba una lombriz. Te pusiste tan feliz que mostraste la foto a todo el mundo en la escuela. Yo sentía vergüenza en ese momento, pero ahora entiendo que aquello era talento. Siempre viste belleza donde yo solo veía problemas. Roberto hizo una pausa, emocionado. Prometo que cuando despiertes, intentaré ver el mundo un poco más como tú lo ves. Intentaré ser menos amargado. Fernanda se acercó. Eso fue hermoso. No suelo ser emotivo. A veces necesitamos serlo. La jefa de enfermeras Sebastiana, una veterana de 50 años que protegía a su equipo como una madre, apareció en la puerta. Nacida en la zona rural de Meta, valoraba cada oportunidad de estudio que tuvo y exigía lo mejor del equipo. Fernanda, necesitas descansar. Llevas aquí 12 horas. Estoy bien, jefa.
Orden médica. Vete a casa, dúchate, duerme al menos 6 horas. Fernanda miró a Roberto. ¿Se va a quedar? Sí, de todas formas no puedo dormir en casa. Necesita cuidar su propia salud también. Estoy acostumbrado a dormir poco. Después de que Fernanda salió, Roberto permaneció solo con Alejandro. El hospital estaba más silencioso durante la madrugada. Solo el sonido de los monitores y pasos distantes de los turnistas rompían el silencio. Era durante esas horas solitarias que Roberto enfrentaba sus propios demonios. Valentina había dejado cicatrices profundas que él nunca permitió que sanaran completamente. La traición fue descubierta de la peor forma posible. Roberto llegó a casa más temprano para preparar una sorpresa de cumpleaños y encontró a su prometida en la cama con su mejor amigo. Los 2 años de noviazgo, los sueños compartidos, los planes de construir una familia, todo se desmoronó en cuestión de segundos. No quería que te enteraras así, fueron las palabras de Valentina. Entonces, ¿cómo querías que me enterara? Roberto, ya no estamos funcionando, solo piensas en el trabajo. Yo trabajo para nuestro futuro. ¿Qué futuro? Nunca estás presente, nunca me haces sentir especial. Roberto salió de casa esa noche y nunca más volvió. Vendió la propiedad, cortó contacto con todos los amigos en común y construyó un muro emocional alrededor de su corazón. Alejandro intentó intervenir varias veces a lo largo de los años, insistiendo en que su hermano se estaba castigando por una traición que no fue culpa suya. No puedes pasar la vida entera con miedo a amar, decía Alejandro. Puedo y lo haré, respondía Roberto. Ahora sentado junto a la cama del hospital, Roberto se preguntaba si su hermano no tenía razón. 15 años de soledad autoimpuesta le habían traído éxito financiero. Pero, ¿qué tipo de vida era esa? Despertar solo, trabajar 12 horas al día, dormir solo, repetir la rutina indefinidamente. Cuando Fernanda llegó a la mañana siguiente, encontró a Roberto durmiendo en el sillón junto a la cama. Ella lo observó por unos instantes. Incluso dormido, él mantenía una expresión tensa, como si siempre se estuviera defendiendo de alguna amenaza invisible. Había algo profundamente solitario en aquel hombre poderoso. «Buenos días», dijo ella suavemente. Roberto se despertó inmediatamente. «¿Qué hora es?» 7:15. Necesito ir a la empresa. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó un día libre? No lo recuerdo. Quizás debería considerarlo. No puedo. Tengo responsabilidades. Fernanda verificó los signos vitales de Alejandro. Está estable, los números están mejor que ayer. ¿Es una buena señal? Muy buena. Alejandro está luchando. Durante las semanas siguientes, Roberto estableció una rutina. Llegaba al hospital a las 7 de la mañana, conversaba brevemente con Fernanda sobre el estado de su hermano, iba a la empresa, regresaba a las 6 de la tarde y se quedaba hasta las 10 de la noche. Gradualmente las conversaciones con Fernanda se fueron volviendo menos formales y más personales. Ella descubrió que Roberto donaba secretamente a varias organizaciones benéficas de Villavicencio. Cuando se le preguntaba, él evadía el tema, pero ella percibió la bondad que escondía detrás de la frialdad. Roberto, por su parte, supo que Fernanda había rechazado propuestas de trabajo en hospitales de Bogotá y Medellín para seguir cuidando a pacientes sencillos del centro del país. ¿Por qué?, preguntó él. El dinero no lo es todo. Fácil decirlo cuando se tiene lo suficiente. ¿Cree que yo tengo dinero? Roberto miró a su alrededor. Fernanda conducía un coche de 10 años, vivía en un apartamento alquilado, compraba ropa en tiendas populares. Disculpe, fue insensible de mi parte. No lo fue. Es que para mí, el propósito vale más que el salario. ¿Y cuál es su propósito? Devolver la esperanza a familias que están desesperadas, como ustedes dos. En ese momento, Roberto percibió que había algo diferente en Fernanda Costa. No era interés por su dinero o estatus, era preocupación genuina, cuidado real por personas que ni siquiera conocía, una pureza de intenciones que él había olvidado que existía. Y por primera vez en 15 años, Roberto Silva comenzó a cuestionarse si quizás, solo quizás,
Valía la pena bajar la guardia y permitir que alguien se acercara nuevamente. Era un martes lluvioso cuando Roberto llegó al hospital y encontró a Fernanda conversando animadamente con una señora mayor en el pasillo de la UCI. La mujer sostenía una fiambrera de aluminio y tenía lágrimas de alegría en los ojos. «Muchas gracias, mi hija. No sé cómo agradecerle», decía la señora. «No tiene que agradecer nada, doña Benedita. Es lo mínimo que puedo hacer». Roberto esperó a que la conversación terminara antes de acercarse. ¿Quién era? Doña Benedita. Su marido lleva internado 2 meses. Ella viene todos los días, pero tiene dificultades financieras para mantener las comidas. Hablé con la administración y logramos autorizar que use la cocina del hospital para calentar la comida que trae de casa. Eso hace la diferencia. Toda la diferencia. El señor Benedito siempre comió comida casera. La dieta hospitalaria lo estaba deprimiendo. Roberto observó a Fernanda organizar los medicamentos de Alejandro. Había una delicadeza natural en sus movimientos, pero también una determinación que lo intrigaba. Durante las 4 semanas que la conocía, nunca la había visto desanimada o quejándose de las condiciones de trabajo. «Fernanda, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». «¿Por qué se hizo enfermera?» Ella hizo una pausa por un momento. «Mi madre pasó 3 años luchando contra el cáncer. Durante ese periodo, conocí enfermeras extraordinarias que no solo cuidaban su salud, sino que cuidaban nuestra esperanza. Una de ellas, la enfermera Carmen, siempre decía, la cura no viene solo del medicamento, viene del cariño. Cuando mi madre falleció, decidí que quería ser esa persona para otras familias. Siento mucho su pérdida». «Gracias. ¿Y usted? ¿Por qué consultoría financiera?» Roberto sonrió irónicamente. «Motivos mucho menos nobles que los suyos. Mi padre dejó una pequeña empresa de contabilidad cuando murió. Yo tenía 22 años y no sabía nada de negocios. Aprendí en la práctica, expandiendo gradualmente. Descubrí que tenía talento para resolver problemas financieros de otras empresas. Debe ser gratificante ayudar a las empresas a prosperar. Lo era, al principio. Ahora es más automático». El doctor Leopoldo apareció con una carpeta. «Roberto, necesito hablar con usted». El corazón de Roberto se aceleró. «¿Es sobre Alejandro?» «Sí, pero son buenas noticias. Los exámenes muestran una actividad cerebral significativamente mayor. Alejandro está más cerca de despertar». «¿Qué significa eso exactamente?» «Que podemos empezar a estimularlo de forma más intensa. Música, conversaciones, incluso aromas familiares pueden ayudar». Fernanda sonrió. «¿Qué tipo de música le gustaba?» Roberto reflexionó. «Música llanera tradicional, principalmente. Nuestra madre siempre ponía música folclórica en casa. Alejandro creció escuchando a cantantes clásicos del folclore llanero. Voy a conseguir un equipo de sonido para la habitación». Después de que el médico se fue, Roberto se quedó solo con Fernanda. «¿Usted realmente cree que la música puede ayudar?» «Lo creo. Ya he visto pacientes reaccionar a estímulos familiares. El cerebro de Alejandro está luchando por volver. Necesitamos darle todas las herramientas posibles». Roberto pasó el resto de la mañana en la empresa, pero no pudo concentrarse en las reuniones. La idea de Alejandro despertando lo dejaba ansioso y esperanzado al mismo tiempo. Cuando regresó al hospital al final de la tarde, encontró a Fernanda ajustando un pequeño equipo de sonido junto a la cama. ¿Lo consiguió? El hospital tenía un aparato antiguo guardado. «Traje algunos CD de mi colección personal. ¿Tiene música llanera tradicional? Mi padre era un apasionado. Crecí escuchando esas canciones». Roberto puso los auriculares a Alejandro y encendió el aparato. La voz de un cantante de música llanera llenó el ambiente con un clásico. Por un momento, Roberto fue transportado a la infancia, cuando la familia se reunía en el porche de la finca para escuchar música y tomar mate. «¿Ustedes vivían en una finca?», preguntó Fernanda. «Sí, una propiedad pequeña en las afueras de Villavicencio. Mi padre criaba ganado y mi madre cuidaba la huerta. Alejandro y yo pasábamos las tardes pescando en el arroyo que cruzaba el terreno». «¿Qué pasó con la finca?» «Vendí todo después de la muerte de mis padres».
Pensé que sería demasiado doloroso mantenerla. ¿Se arrepiente? Roberto tardó en responder. A veces. Alejandro siempre dijo que debería haberla mantenido. Era el lugar donde fuimos más felices. Durante las 2 horas siguientes, Roberto contó historias de la infancia a Alejandro. Habló sobre las pescas, los juegos en el arroyo, las fiestas del pueblo de la propiedad vecina, las parrilladas de domingo que reunían a toda la familia. Fernanda escuchaba discretamente, conmovida por la transformación en su voz. El hombre frío y calculador daba paso a alguien cariñoso y nostálgico. Alejandro siempre fue valiente, dijo Roberto, sosteniendo la mano de su hermano. Cuando teníamos 10 y 8 años, respectivamente, él salvó a un ternero que había caído en el arroyo durante una crecida. Entró en el agua sin pensarlo 2 veces, aún sabiendo que no sabía nadar bien. Yo me quedé paralizado en la orilla con miedo. Él siempre fue más valiente que yo. Usted también es valiente, dijo Fernanda suavemente. ¿Cómo así? Asumió la empresa familiar a los 22 años. Construyó un imperio desde cero. Eso exige valentía. Eso exige ambición, es diferente. No, valentía es enfrentar lo desconocido. Usted lo hizo. Roberto la miró. ¿Y usted? Dejar su ciudad natal para trabajar en un lugar desconocido también exige valentía. O desesperación, dijo Fernanda riendo tristemente. ¿Por qué desesperación? Cartagena se estaba quedando pequeña para mis ambiciones. Quería trabajar en UCI, pero las oportunidades eran limitadas. Cuando surgió la vacante aquí, no lo pensé 2 veces. No extraña. Sí, pero a veces necesitamos salir de la zona de confort para crecer. El jueves de la semana siguiente, Roberto llegó al hospital más temprano de lo habitual. Encontró a Fernanda consolando a una mujer joven que lloraba en el pasillo. La mujer sostenía a un niño de aproximadamente 3 años. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto. El marido de Carla fue internado ayer tras un accidente laboral. Ella no tiene familia aquí en Villavicencio y tiene dificultades para cuidar al niño mientras acompaña el tratamiento. Roberto observó la situación. La mujer estaba visiblemente desesperada, alternando entre consolar a su hija y controlar su propia desesperación. ¿Cuál es su situación financiera? Complicada. Él era el único sustento de la familia. Roberto tomó una decisión impulsiva. Voy a resolver esto. ¿Cómo? Déjelo en mis manos. Roberto salió del hospital y regresó 2 horas después. Encontró a Carla aún en el pasillo, ahora con su hija durmiendo en sus brazos. Con permiso, dijo él acercándose. Mi nombre es Roberto Silva. Fernanda me contó sobre su situación. Carla lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Soy el hermano de un paciente de la UCI. Quería ayudar de alguna manera. No necesito caridad. No es caridad, es solidaridad. Roberto explicó que había contratado a una cuidadora para quedarse con su hija durante las horas de visita hospitalaria. También había provisto bonos de alimentación para una semana y pagado la primera mensualidad de una guardería cercana al hospital. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Carla, emocionada. Porque sé lo difícil que es enfrentar una crisis familiar sola. Fernanda observó toda la conversación, impresionada con la generosidad discreta de Roberto. Cuando Carla se alejó para conocer a la cuidadora, ella lo confrontó. ¿Hace esto con frecuencia? ¿Hacer qué? Ayudar a extraños. No son extraños, son personas que están pasando por el mismo drama que yo. Roberto, eso fue muy generoso. Fue práctico. Ahora ella puede concentrarse en la recuperación de su marido. Fernanda percibió que Roberto estaba avergonzado con los elogios. Tiene dificultad para aceptar reconocimiento por sus buenas acciones. Prefiero que pasen desapercibidas. ¿Por qué? Porque no lo hago por reconocimiento. Lo hago porque puedo. Durante el fin de semana, Roberto decidió quedarse en el hospital durante el período nocturno. Fernanda estaba de guardia y él se había acostumbrado a su presencia. A las 2 de la madrugada, con la UCI silenciosa, ella se acercó al sillón donde él intentaba dormir. ¿No puede descansar? Estoy acostumbrado. ¿Quiere conversar? Roberto se enderezó. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. A veces ayuda. Fernanda,
¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? Puede. ¿Usted ha estado casada? Casi. Terminé un noviazgo hace 3 años. ¿Qué pasó? Fernanda dudó. Él quería que yo renunciara a mi carrera para ser ama de casa. Dijo que la enfermería era un trabajo demasiado pesado para una esposa. ¿Y usted no estuvo de acuerdo? Totalmente. Trabajar en el área de la salud no es solo mi profesión, es mi vocación. No podría ser feliz lejos de esto. ¿Él no lo entendió? No. De hecho, creo que él nunca me conoció realmente. Solo veía lo que quería ver. Roberto asintió. Sé cómo es. ¿Su exprometida tampoco lo conocía? Valentina pensaba que yo era solo ambición y frialdad. Quizás ella tenía razón. Ella estaba equivocada. Usted tiene un buen corazón, solo que demasiado protegido. Roberto miró directamente a los ojos de Fernanda. ¿Por qué cree eso? Por la forma en que cuida a Alejandro, por la forma en que ayuda a personas que ni siquiera conoce, por la forma en que lucha contra sus propios sentimientos. Fernanda, sé que tiene miedo de conectarse nuevamente con alguien, pero el aislamiento no es protección, es prisión. En ese momento, el monitor de Alejandro emitió un bip diferente. Fernanda corrió a verificar los equipos. ¿Qué pasó? Su frecuencia cardíaca aumentó. Y mire esto. Fernanda señaló el electroencefalograma. Las ondas cerebrales mostraban actividad intensa. Alejandro está soñando. Esto es excelente. Roberto tomó la mano de su hermano. Alejandro, soy yo, estoy aquí. Para sorpresa de ambos, Alejandro apretó ligeramente la mano de Roberto. ¡Me apretó la mano! Voy a llamar al doctor Leopoldo. Durante los 15 minutos que esperaron al médico, Alejandro continuó presentando señales de respuesta. Apretó la mano de Roberto cuando él hablaba y sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados. El doctor Leopoldo llegó e hizo una evaluación completa. Estas son señales muy positivas. Alejandro está en la etapa final del coma. El despertar puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento significa horas, pocos días como máximo. Roberto sintió una mezcla de alegría, alivio y ansiedad. Después de 5 semanas de incertidumbre, finalmente había esperanza concreta. Fernanda, gracias por todo lo que ha hecho. No tiene que agradecer. Es mi trabajo. No. Esto va mucho más allá de su trabajo. Usted trajo esperanza cuando yo estaba perdiendo la fe. Fernanda sonrió. La esperanza siempre estuvo aquí. Usted solo necesitaba a alguien que se lo recordara. Cuando Roberto salió del hospital a la mañana siguiente, por primera vez en 5 semanas, se sintió verdaderamente esperanzado. Alejandro estaba volviendo, y junto con él, quizás Roberto estaba redescubriendo la capacidad de confiar nuevamente. Pero lo que Roberto no sabía era que la vuelta de Alejandro traería consigo revelaciones que pondrían a prueba no solo su capacidad de perdonar el pasado, sino también su coraje de abrazar un futuro que él nunca se había permitido soñar. Fue durante una mañana de viernes, mientras Fernanda ajustaba la almohada de Alejandro, que ocurrió el milagro que toda familia en UCI espera presenciar. Los ojos del joven se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño muy profundo. «Roberto», susurró Alejandro con voz ronca. Fernanda corrió al pasillo. «Roberto, Roberto, venga rápido». Roberto, que conversaba con el doctor Leopoldo sobre cuestiones administrativas, se disparó hacia la habitación. Cuando llegó, encontró a su hermano despierto, mirando a su alrededor con expresión confusa. «Alejandro, ¿estás despierto?» Roberto sostuvo las manos de su hermano con fuerza. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? 5 semanas. Sufriste un accidente. Alejandro intentó sentarse, pero Fernanda lo ayudó a permanecer acostado. Despacio. Todavía te estás recuperando. ¿Usted es la enfermera que estaba aquí cuando aún no podía abrir los ojos? Soy yo, Fernanda Costa. Escuché su voz muchas veces. Siempre me trataba con cariño, incluso estando inconsciente. Roberto miró a Fernanda con gratitud renovada. Fernanda te cuidó como si fueras de la familia. El doctor Leopoldo llegó e hizo una evaluación neurológica completa. Reflejos, coordinación motora,
memoria, todo estaba funcionando perfectamente. Es un despertar ejemplar. Muy raramente vemos recuperaciones tan completas. Durante los 3 días siguientes, Alejandro pasó por diversos exámenes y sesiones de fisioterapia. Roberto prácticamente vivió en el hospital, dividiendo tiempo entre cuidar a su hermano y observar el trabajo dedicado de Fernanda. Cada día, su admiración por ella crecía. «Fernanda», dijo Alejandro una tarde cuando Roberto había salido a resolver cuestiones de la empresa. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Mi hermano siempre fue así?» «¿Cómo así?» «Atento, presente, cariñoso. Durante el tiempo que estuve en coma, escuché todo lo que me decía. Nunca lo había escuchado hablar con tanta emoción». Fernanda sonrió. «Él lo ama mucho. Se desesperó cuando usted se accidentó». Roberto cambió. Cuando éramos más jóvenes, después de la muerte de nuestros padres, se cerró completamente. Se volvió frío, calculador, enfocado solo en los negocios. Yo intentaba acercarme, pero él siempre creaba barreras. ¿Qué pasó para que se pusiera así? Alejandro dudó. Una traición muy dolorosa. Estaba prometido con Valentina, una chica de la ciudad. Planeaban casarse, tener hijos, construir una familia. Roberto trabajaba 12 horas al día para darle todo lo que ella quería. Un día llegó a casa más temprano y encontró a Valentina en la cama con su mejor amigo. Fernanda se quedó en silencio, procesando la información. Desde entonces, Roberto juró no volver a confiar en nadie. Construyó una empresa de éxito, pero vivió completamente solo. Nunca más tuvo una relación seria. Debe haber sido muy doloroso. Fue devastador. Pero lo peor es que se convenció de que no merecía ser amado, como si la traición hubiera sido culpa suya. Fernanda reflexionó sobre las conversaciones que había tenido con Roberto. Ahora entendía el origen de la frialdad que él mantenía, incluso cuando demostraba gentileza. «Alejandro, ¿puedo confesar algo?» «Claro, me estoy enamorando de su hermano». Alejandro sonrió. «Lo sé». «¿Cómo lo sabe?» «Porque escuché sus conversaciones cuando yo estaba en coma. Escuché cómo su voz cambiaba cuando usted llegaba. Escuché cómo se preocupaba por él, no solo por mí. Él no va a permitir que nada suceda. Aún está muy herido. Roberto necesita a alguien que sea paciente con él, alguien que entienda que detrás de la frialdad existe un hombre bueno que solo tiene miedo de sufrir de nuevo. Y si nunca logra superarlo, lo logrará. Por primera vez en 15 años vi a mi hermano vulnerable. Eso es progreso». Cuando Roberto regresó al hospital, encontró a Alejandro y Fernanda conversando animadamente sobre fotografía. Alejandro mostraba en su celular algunas de las imágenes que había captado en los llanos orientales antes del accidente. «Estas son extraordinarias», dijo Fernanda, admirando una foto de una cigüeña en pleno vuelo. «Gracias. La fotografía es mi pasión. Roberto siempre piensa que es una pérdida de tiempo». «Ya no lo creo», dijo Roberto sorprendiendo a su hermano. «Durante las semanas en que estuviste en coma, entendí que tú ves belleza donde otros ven solo lo cotidiano. Eso es un talento raro». Alejandro sonrió. «Realmente has cambiado. Quizás solo recordé quién era antes de construir todas las defensas». El doctor Leopoldo llegó con los resultados de los últimos exámenes. «Alejandro, puede recibir el alta médica mañana. La recuperación es perfecta». Roberto sintió alivio y ansiedad simultáneamente. El alta de Alejandro significaba que no tendría más motivos para pasar tantas horas en el hospital. No tendría más excusas para ver a Fernanda diariamente. «Roberto, parece preocupado por algo», observó Alejandro. «Estoy pensando en cómo organizar tu recuperación en casa». «Necesitará fisioterapia domiciliaria por algunas semanas», explicó el doctor Leopoldo. «Y acompañamiento psicológico para procesar el trauma del accidente. Proveeré a los mejores profesionales». Fernanda se ofreció. «Puedo indicar profesionales excelentes que trabajan con rehabilitación post-coma». «Gracias. Acepto sus indicaciones». Esa noche, Roberto permaneció en el hospital por última vez. Alejandro dormía tranquilamente, finalmente en sueño natural. Fernanda estaba terminando los informes de su turno. «Fernanda,
Necesito agradecerle todo lo que hizo por nosotros. No tiene que agradecer. Fue un privilegio cuidarlos. Fue mucho más allá de la obligación profesional. Ustedes se volvieron especiales para mí. Roberto dudó antes de hablar. Fernanda, ¿puedo confesarle algo? Claro. Estas semanas en el hospital fueron las primeras en 15 años en las que no me sentí completamente solo. Fernanda dejó de escribir y lo miró directamente. Roberto, sé que puede parecer extraño, pero su presencia me trajo una paz que había olvidado que existía. No parece extraño. Usted es una persona especial. Cualquier hombre sería privilegiado de tenerla a su lado. Roberto, ¿qué está intentando decirme? Él tardó en responder. Estoy intentando decir que usted me conmovió de una forma que no permito desde hace mucho tiempo, y eso me asusta. ¿Por qué le asusta? Porque no sé cómo lidiar con esos sentimientos. No sé cómo confiar de nuevo. Fernanda se acercó a él. Nadie le está pidiendo que confíe inmediatamente, pero quizás pueda intentar permitir que algo bueno suceda. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si la decepciono como he decepcionado a otras personas? Roberto, usted no decepcionó a nadie. Fue traicionado por personas que no merecían su confianza. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque pasé 5 semanas observando quién es usted realmente. Vi su generosidad, su dedicación, su amor por Alejandro. Vi a un hombre bueno que se está castigando por crímenes que no cometió. Roberto la miró a los ojos. Fernanda, me gustaría conocerla mejor, fuera del ambiente hospitalario. A mí también me gustaría. Pero necesito ser honesto. No sé si puedo ser el hombre que usted merece. Yo no quiero que usted sea nadie más que quien es. Solo quiero que deje de tener miedo de ser feliz. Al día siguiente, Alejandro recibió el alta médica. Roberto organizó todo el proceso de traslado y acompañó a su hermano hasta su propia casa. La propiedad era una mansión moderna en las afueras de Villavicencio, con amplios jardines y una vista privilegiada de la cordillera oriental. Vaya, Roberto, realmente has prosperado, dijo Alejandro impresionado. El trabajo tiene sus recompensas. ¿Y la soledad también? Roberto miró a su hermano. No vas a descansar hasta que me veas saliendo con alguien, ¿verdad? Descansaré cuando te vea feliz. Salir con alguien sería solo una consecuencia. Durante la primera semana de recuperación domiciliaria, Roberto contrató fisioterapeuta, nutricionista y psicóloga para acompañar a Alejandro. También proveyó equipos de gimnasia y reorganizó una de las habitaciones de la casa para facilitar la recuperación. «Estás exagerando con los cuidados», dijo Alejandro una mañana. «Quiero garantizar tu recuperación completa». «Roberto, ¿llamaste a Fernanda?» «No». «¿Por qué no?» «No sé qué decirle. ¿Qué tal empezar con hola?» Roberto rió por primera vez desde el alta de su hermano. «No es tan simple». «Es exactamente así de simple. Estás complicando las cosas porque tienes miedo». Esa tarde Roberto se armó de valor y llamó al hospital. Fernanda atendió el teléfono con sorpresa. «Roberto, ¿cómo está Alejandro?» «Recuperándose bien. Gracias por las indicaciones de profesionales». «Me alegra saberlo, estaba pensando en ustedes». «Fernanda, ¿le gustaría cenar conmigo mañana?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Me encantaría. ¿Puedo pasar a buscarla a las 8?» «Perfecto». Después de colgar, Roberto se dio cuenta de que estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Alejandro observaba la escena con diversión. «¿Estás nervioso?» «No estoy acostumbrado a las citas». «Roberto, sé tú mismo. Eso es lo que le gusta de ti». «¿Cómo sabes lo que le gusta de mí?» «Porque hablé con ella mientras tú te encargabas del papeleo del alta. Fernanda está enamorada de ti». «¿Ella dijo eso?» «No necesitó decirlo. Es obvio para cualquiera que los observe juntos». Roberto pasó el resto del día ansioso y al mismo tiempo esperanzado. Por primera vez en 15 años, estaba permitiendo que alguien nuevo entrara en su vida. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Cuando llegó al apartamento de Fernanda a la hora acordada, ella estaba hermosa con un vestido azul sencillo y el cabello suelto. Roberto se dio cuenta de que la estaba viendo fuera del uniforme hospitalario por primera vez. «Estás hermosa», dijo él nervioso. «Gracias.
Tú también estás elegante. Roberto había elegido un restaurante discreto en el centro de Villavicencio, especializado en cocina regional. Quería mostrarle a Fernanda que estaba interesado en conocerla mejor, no en impresionarla con ostentación. Durante la cena, conversaron sobre sus orígenes, sueños y miedos. Fernanda habló sobre su infancia en Cartagena, la relación cercana con sus padres, la decisión de seguir la enfermería. Roberto compartió recuerdos de la finca, de sus padres, de la presión de asumir los negocios familiares tan joven. ¿Extraña la finca?, preguntó Fernanda. Sí, a veces me despierto de madrugada recordando el sonido de los pájaros y el olor a tierra mojada después de la lluvia. ¿Por qué no compra otra propiedad rural? Porque tengo miedo de que los recuerdos dolorosos sean más fuertes que los buenos. Roberto, ¿ha considerado que quizás sea hora de crear recuerdos nuevos? Él la miró a los ojos. ¿Con usted? Si usted quiere. Roberto extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Fernanda, quiero intentarlo. No sé si voy a conseguir ser el hombre que usted merece, pero quiero intentarlo. Usted no necesita ser nadie más que quien es. Solo necesita dejar de castigarse por el pasado. Cuando Roberto dejó a Fernanda en casa esa noche, por primera vez en 15 años, se sintió verdaderamente esperanzado sobre el futuro. Quizás Alejandro tenía razón. Quizás era hora de permitir que algo bueno sucediera en su vida. Pero lo que Roberto no imaginaba era que el pasado aún guardaba secretos que pondrían a prueba no solo su capacidad de confiar en Fernanda, sino también su fuerza para enfrentar verdades que había enterrado hace mucho tiempo. 2 semanas después del primer encuentro, Roberto y Fernanda establecieron una rutina de cenas y paseos que estaba trayendo una ligereza inesperada a su vida. Alejandro observaba la transformación de su hermano con alegría, pero también con una creciente preocupación. Roberto, necesito contarte algo sobre el accidente, dijo Alejandro una mañana, mientras hacían fisioterapia en el patio de la mansión. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas algo nuevo? Lo recuerdo todo. Siempre lo recordé. Roberto detuvo el ejercicio que estaba ayudando a su hermano a hacer. ¿Cómo así que siempre lo recordaste? El accidente no fue accidental, Roberto. La sangre de Roberto se heló. Explica eso mejor. Alexandre respiró hondo. Estaba regresando de una sesión de fotos en los Llanos Orientales cuando recibí una llamada anónima. La persona dijo que tenía información importante sobre la empresa, sobre algo que podría destruir tu reputación. ¿Qué tipo de información? Dijeron que estabas involucrado en operaciones financieras irregulares, que había documentos que comprobaban lavado de dinero a través de la consultoría. Roberto se levantó abruptamente. ¿Y tú lo creíste? No, claro que no. Pero la persona dijo que si no iba a un lugar específico para recibir los documentos, serían entregados directamente a la Policía Nacional y a la prensa. Alejandro, ¿por qué no me lo contaste? Porque finalmente estabas feliz. Habías empezado a salir con Fernanda, estabas más ligero, más humano. No quería arruinar eso con acusaciones infundadas. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, procesando la información. ¿Y qué pasó cuando llegaste al lugar? Era una trampa, había 3 hombres esperando. Dijeron que yo debía convencerte de vender la empresa por un valor muy por debajo del mercado a un grupo específico de inversores. Y cuando te negaste, ellos intentaron intimidarme físicamente. Durante la confusión, logré huir, entré en el coche y salí a toda velocidad. Me persiguieron por las carreteras de la sierra. Fue durante esa persecución que perdí el control del vehículo. Roberto se sentó pesadamente en una silla del jardín. ¿Por qué no le contaste esto a la policía cuando despertaste? Porque no tengo pruebas y porque descubrí algo más grave mientras estaba internado. ¿Qué descubriste? Una de las enfermeras comentó con otra que un hombre muy elegante había aparecido en el hospital preguntando por mi estado de salud. Cuando describieron al hombre, lo reconocí por sus características. Era uno de los que intentaron intimidarme. Roberto sintió una mezcla de ira y miedo. Están monitoreando tu recuperación. Exacto, y eso significa que lo intentarán de nuevo. Alejandro, necesitas ir a la policía inmediatamente. Roberto,
Hay algo más que necesitas saber. Habla. Mientras estaba en coma, escuché conversaciones entre médicos y enfermeros. En una ocasión específica, 2 personas conversaban cerca de mi cama. Una de ellas mencionó que Fernanda había sido contratada específicamente para cuidarme. Roberto se quedó en silencio, procesando la información. ¿Qué quieres decir con contratada específicamente? Ella no fue asignada a mi caso por casualidad. Alguien solicitó que ella fuera la enfermera responsable. Alejandro, ¿estás seguro de lo que dices? Absoluto. Y hay más. La persona que hizo esa solicitud pagó una cantidad extra para garantizar que ella tuviera dedicación exclusiva durante el periodo crítico. Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante semanas se había convencido de que Fernanda era genuina, de que su interés era real. ¿Estás sugiriendo que Fernanda forma parte de esta conspiración? No sé, solo sé que hay muchas coincidencias extrañas. Roberto salió de casa inmediatamente y condujo hasta el hospital. Necesitaba confrontar a Fernanda, pero también necesitaba respuestas sobre quién había hecho la solicitud especial. La encontró terminando el turno de la mañana. Roberto, qué sorpresa, no esperaba verte aquí. Fernanda, necesito hablar contigo. Es urgente. Claro, ¿qué pasó? ¿Alejandro está bien? Él está bien, pero descubrió algunas cosas sobre el accidente que me preocupan. Roberto contó sobre la revelación de Alejandro, observando cuidadosamente las expresiones de Fernanda. Ella parecía genuinamente conmocionada. Roberto, esto es muy grave. Necesitan ir a la policía. Fernanda, Alejandro también dijo que fuiste específicamente designada para cuidarlo. ¿Es eso cierto? El rostro de Fernanda cambió de expresión. ¿Quién dijo eso? ¿Es cierto o no? Fernanda dudó. Roberto, puedo explicarlo. Entonces explícalo. Es cierto que recibí una solicitud especial para cuidar a Alejandro, pero no de la forma en que usted está pensando. ¿De qué forma entonces? La solicitud vino del doctor Ricardo Ferreira, médico del Hospital San Lucas, donde trabajé anteriormente. Él dijo que un paciente muy especial necesitaba los mejores cuidados y solicitó mi traslado temporal. ¿Y no le pareció extraño? Sí, pero el doctor Ricardo explicó que la familia del paciente había insistido específicamente en tener una enfermera con experiencia en casos complejos de coma. Roberto sintió un alivio parcial. ¿Y el doctor Ricardo dijo quién hizo esa solicitud? Dijo que vino a través de contactos médicos particulares. Las familias ricas frecuentemente hacen este tipo de solicitudes. Fernanda, ¿usted conoce a ese doctor Ricardo desde hace mucho tiempo? Trabajé con él durante 2 años. Siempre fue íntegro. Roberto decidió investigar por su cuenta. Fueron al Hospital San Lucas y solicitaron una reunión con el doctor Ricardo. El médico los atendió en su consultorio, pero su reacción fue extraña cuando Roberto explicó la situación. Doctor Ricardo, ¿quién exactamente hizo la solicitud para que Fernanda cuidara a mi hermano? No puedo revelar esa información. Secreto médico. Doctor, mi hermano fue víctima de un intento de secuestro. Necesitamos esa información. El doctor. Ricardo se puso visiblemente nervioso. Señor Roberto, le sugiero que busquen a la policía. Ya vamos a buscarla, pero primero quiero saber quién estaba tan interesado en garantizar que una enfermera específica cuidara a Alejandro. No puedo ayudarlos. Fernanda intervino. Doctor Ricardo, usted siempre ha sido honesto conmigo. Por favor, ayúdenos a entender lo que está pasando. El médico suspiró profundamente. La solicitud vino de una mujer. Dijo ser la exesposa del señor Roberto y que quería garantizar los mejores cuidados para su cuñado. Roberto se quedó paralizado. ¿Exesposa? Yo nunca estuve casado. Ella dijo específicamente, quiero garantizar que Fernanda Costa cuide a Alejandro Silva. Ella es la mejor enfermera que conozco para este tipo de caso. Fernanda miró a Roberto. Roberto, ¿usted conoce a alguna mujer llamada Valentina? Dijo Roberto, completando la frase. ¿La mujer se identificó como Valentina? Exacto, Valentina Silva.
Roberto y Fernanda se miraron. Doctor, la mujer explicó cómo conocía a Fernanda. Dijo que había investigado enfermeras especializadas y Fernanda tuvo las mejores recomendaciones. Al salir del hospital, Roberto estaba visiblemente afectado. Fernanda, eso significa que Valentina está involucrada en todo esto. Roberto, ¿quién es Valentina exactamente? Mi exprometida, la mujer que me traicionó hace 15 años. ¿Y por qué se identificaría como su exesposa? Para dar credibilidad a la solicitud y para garantizar que usted fuera la enfermera de Alejandro. ¿Pero por qué específicamente yo? Roberto se detuvo en medio de la acera. Fernanda, ¿dónde exactamente trabajaba antes de venir a Villavicencio? En Cartagena, en el hospital municipal. ¿Y antes de eso? Hice la universidad en Bogotá. Trabajé 2 años en el hospital de clínicas. ¿En qué período? De 2018 a 2020. Roberto hizo cálculos mentales. Fernanda, ¿alguna vez escuchó hablar de una paciente llamada Valentina Moreira? Fue internada con complicaciones después de una cirugía plástica en 2019. Fernanda pensó por un momento. Valentina Moreira, sí, lo recuerdo vagamente. Era una paciente complicada, siempre quejándose de los cuidados. ¿Por qué? Porque Valentina Moreira es el apellido de soltera de mi ex prometida. Roberto, ¿qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que Valentina la conoció en el hospital de Bogotá, y cuando necesitó una enfermera para acercarse a mí a través de Alejandro, se acordó de usted. ¿Acercarse a usted con qué objetivo? No lo sé todavía, pero lo vamos a descubrir. Esa noche, Roberto contrató a un investigador privado para descubrir todo sobre las actividades recientes de Valentina. También instaló un sistema de seguridad reforzado en su casa y contrató protección privada para Alejandro. Roberto, ¿crees que Fernanda está involucrada conscientemente?, preguntó Alejandro. No, creo que fue manipulada, al igual que nosotros. ¿Y ahora? Ahora vamos a descubrir lo que Valentina realmente quiere y vamos a detener esto definitivamente. Fernanda, por su parte, regresó a casa confusa y preocupada. Todo lo que había vivido con Roberto en las últimas semanas parecía genuino, pero ahora cuestionaba si sus propios sentimientos eran resultado de manipulación. Decidió hacer su propia investigación. Llamó a antiguas colegas del hospital de clínicas, intentando descubrir más sobre Valentina Moreira. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Valentina había hecho varias preguntas específicas sobre Fernanda durante su internación. Quería saber sobre su vida personal, estado civil, planes profesionales. A la mañana siguiente, Fernanda llamó a Roberto. Necesitamos hablar. Descubrí algo importante. Yo también tengo novedades. El investigador ya encontró algunas cosas sobre Valentina. Roberto, creo que ella me estudió durante meses antes de ejecutar este plan. ¿Cómo así? Ella hizo preguntas muy específicas sobre mí cuando era mi paciente. Y ahora entiendo por qué. Roberto sintió una mezcla de ira y determinación. Valentina había manipulado no solo a él y a Alejandro, sino también a Fernanda. Era hora de descubrir cuál era su verdadero objetivo y poner fin definitivo a esta situación. Fernanda, independientemente de cómo empezó esto, sabes que mis sentimientos por ti son genuinos, ¿verdad? Lo sé, y los míos por ti también. Entonces vamos a resolver esto juntos y finalmente podremos tener la oportunidad de construir algo real. Pero lo que Roberto aún no sabía era que Valentina tenía un plan mucho más elaborado de lo que él imaginaba y que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. El investigador privado que Roberto contrató se llamaba excomisario Wilson Cardoso, un hombre de 60 años con 35 años de experiencia en casos complejos. Cuando llegó a la mansión de Roberto a la mañana siguiente, traía consigo un dossier que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre Valentina. Señor Roberto, lo que descubrí sobre su exprometida es mucho más grave de lo que sospechábamos, dijo Wilson, abriendo una carpeta llena de documentos. Roberto, Alejandro y Fernanda se reunieron en la sala de estar para escuchar el informe. Valentina Moreira no es solo una mujer resentida buscando venganza,
Se ha convertido en una persona peligrosa y desesperada. ¿Cómo así?, preguntó Roberto. Después de la ruptura de su compromiso, ella se casó con un empresario llamado Marcelo Ferreira, dueño de una constructora en Bogotá. El matrimonio duró 8 años y terminó de forma turbulenta cuando ella descubrió que estaba siendo traicionada. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Durante el divorcio, Valentina perdió gran parte de sus bienes. Marcelo había ocultado patrimonio y ella salió del proceso con mucho menos de lo que esperaba. Desde entonces, desarrolló una obsesión por recuperar el nivel de vida que tenía. Wilson mostró fotografías recientes de Valentina. Ella investigó la situación financiera de varios exnovios, incluido usted. Descubrió que su empresa vale más de 50 millones de dólares. Fernanda se puso pálida. Ella quiere su dinero. Más que eso, ella desarrolló un plan elaborado para forzar a Roberto a casarse con ella. ¿Cómo así forzar?, preguntó Alejandro. El atentado contra usted fue solo la primera fase. El objetivo era crear una situación donde Fernanda se acercara a Roberto, él se enamorara de ella, y entonces Valentina aparecería con evidencias de que Fernanda fue contratada para seducirlo. Roberto se levantó, agitado. Ella quería destruir mi capacidad de confiar de nuevo. Exacto. Y cuando usted estuviera completamente devastado, ella aparecería como la única persona que realmente lo conoce y lo comprende. ¿Pero por qué específicamente a Fernanda?, preguntó ella. Porque Valentina estudió su perfil psicológico cuando usted fue su enfermera. Sabía que usted es genuinamente bondadosa y que Roberto se enamoraría perdidamente. Cuanto mayor la pasión, mayor sería el dolor de la supuesta traición. Alexandre golpeó el puño en la mesa. Esa mujer es una psicópata. ¿Hay más?, continuó Wilson. Valentina contrató a los hombres que intentaron intimidarlo. Ellos fueron instruidos para hacer el accidente convincente, pero no fatal. Ella necesitaba que usted sobreviviera para contar la historia. ¿Y si yo hubiera muerto?, preguntó Alejandro. Ella tenía planes alternativos, pero la versión preferida siempre fue esta. Usted despertando y revelando que el accidente fue intencional, creando una crisis de paranoia en Roberto. Fernanda estaba visiblemente afectada. Roberto, ¿eso significa que todo lo que vivimos se basó en una mentira? No, dijo Roberto firmemente. Los sentimientos que desarrollamos son reales. El hecho de que nos hayamos conocido a través de manipulación no hace que nuestra conexión sea falsa. Wilson intervino. Hay una cuestión urgente. Valentina descubrió que ustedes están investigando. Ella aceleró los planes. ¿Cómo así? Ella aparecerá hoy o mañana con evidencias de que Fernanda fue pagada para seducir a Roberto. Documentos falsos, transferencias bancarias forjadas, toda una historia elaborada. ¿Y cuál es su plan después de eso? Presentarse como la única persona confiable en la vida de Roberto. Ella estudió su psicología durante años. Sabe exactamente cómo manipular su desconfianza. Roberto miró a Fernanda. ¿Confías en mí? Completamente. Entonces, vamos a darle la vuelta a este juego contra ella. ¿Cómo?, preguntó Alejandro. Vamos a fingir que caímos en la manipulación. Cuando Valentina aparezca con las evidencias, voy a fingir que le creo. Romperé con Fernanda públicamente y mostraré interés en reanudar con Valentina. Wilson sonrió. Interesante. ¿Y cuál sería el objetivo? Hacer que ella confiese todo el plan. Si logramos grabarla admitiendo la conspiración, tendremos evidencias para procesarla criminalmente. Fernanda dudó. Roberto, esto es muy arriesgado. ¿Y si ella realmente logra convencerte de que fui pagada para seducirte? Eso no va a pasar. Conozco mi propio corazón. Alexandre se ofreció a ayudar. Puedo fingir que sospecho de Fernanda también. Eso hará todo más convincente. Alejandro, todavía te estás recuperando. No quiero exponerte a más riesgos. Roberto, esta mujer intentó matarme. Quiero justicia. Wilson elaboró un plan detallado. Instalarían equipos de grabación en la casa y en la oficina de Roberto. Fernanda fingiría estar devastada con las acusaciones y se alejaría. Roberto mostraría interés gradual en reanudar con Valentina.
Lo más importante es no exagerar en la actuación, advirtió Wilson. Valentina es inteligente y observadora. Al día siguiente, exactamente como Wilson había previsto, Valentina apareció en la oficina de Roberto sin previo aviso. Ella estaba diferente de la mujer que él había conocido 15 años antes. Más elegante, más sofisticada, pero había frialdad calculadora en sus ojos. «Roberto, necesito hablar contigo sobre algo muy grave», dijo ella, llevando una carpeta de documentos. «Valentina, ¿cómo me encontraste? He seguido tu vida de lejos. Me enteré del accidente de Alejandro y vine a ver si estaban bien. Hace 15 años que no hablamos. ¿Por qué te importa ahora?» «Porque nunca dejé de importarme. Sé que no lo crees, pero lo que pasó entre nosotros fue el mayor error de mi vida». Roberto fingió sorpresa. «Valentina, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a alertarte sobre algo muy serio. Descubrí información sobre la enfermera que cuidó a Alejandro». «¿Fernanda? ¿Qué tienes que ver con ella?» «Roberto, necesitas ver esto». Valentina mostró documentos falsificados indicando transferencias bancarias de una cuenta a nombre de ella a la cuenta de Fernanda. Los valores eran sustanciales y las fechas coincidían con el periodo de internación de Alejandro. «¿Qué es esto?» «Evidencias de que Fernanda Costa fue contratada para acercarse a ti». Roberto fingió shock. «Esto no puede ser verdad». «Hay más. Ella fue mi enfermera en Bogotá. Durante mi internación, hice comentarios sobre nuestra historia. Ella demostró mucho interés en detalles sobre tu vida». Roberto se sentó pesadamente. «¿Por qué harías esto?» «Porque descubrí que ella estaba planeando aprovecharse de ti. La contraté esperando que solo cuidara bien a Alejandro, pero ella fue más allá e intentó seducirte». «Valentina, ¿cómo puedes probar esto?» «Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde ella discute estrategias para conquistar tu confianza». Roberto fingió estar devastado. «Yo confié en ella, incluso estaba pensando en... ¿En qué? Nada. Ya no importa». Valentina se acercó a él. «Roberto, sé que es doloroso descubrir que fuiste engañado de nuevo, pero estoy aquí para ayudarte. ¿Por qué te importa? Tú me traicionaste. Porque entiendo ahora que perdí el amor de mi vida por inmadurez. Estos 15 años me hicieron dar cuenta de que tú eras el único hombre que realmente me amó». Roberto activó discretamente la grabadora que Wilson había instalado en su mesa. «Valentina, aunque todo esto sobre Fernanda sea verdad, eso no cambia lo que pasó entre nosotros». «Roberto, ¿puedo contarte la verdad sobre aquel día?» «¿Qué verdad?» «Yo estaba confundida, asustada con el matrimonio. Tu amigo se aprovechó de mi inseguridad. Fue él quien me sedujo, no al revés. Eso no cambia el hecho de que traicionaste nuestra confianza. Cambia si entiendes que fue el mayor error de mi vida. Pasé 15 años pagando por aquel momento de debilidad». Roberto fingió estar considerando sus palabras. «¿Y qué quieres ahora?» «Quiero la oportunidad de reparar lo que hice mal. Quiero cuidarte como debí haber hecho hace 15 años». «Valentina, aunque te crea, ¿cómo puedo estar seguro de que no me lastimarás de nuevo?» «Porque ahora sé el valor de lo que perdimos. Roberto, nosotros siempre estuvimos destinados el uno al otro». Durante las 2 horas siguientes, Valentina elaboró detalladamente su plan. Explicó cómo había investigado su vida, cómo había elegido a Fernanda específicamente, cómo había orquestado el encuentro entre ellos. En su versión distorsionada, ella era la heroína que había salvado a Roberto de una estafadora. «Valentina, ¿orquestaste todo esto sola?» «Tuve que contratar a algunos hombres para intimidar a Alejandro, pero fue necesario para protegerte». «¿Contrataste a personas para amenazar a mi hermano?» «Roberto, era el único modo de hacerte descubrir la verdad sobre Fernanda antes de que fuera demasiado tarde». Roberto logró que ella confesara el atentado, la manipulación, toda la conspiración. Cuando ella finalmente se declaró de nuevo y pidió una segunda oportunidad, él reveló que había grabado todo. «Valentina, acabas de confesar haber orquestado un atentado contra mi hermano y una conspiración elaborada para manipular mi vida». «Roberto, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debí haber hecho hace 15 años,
protegiendo a las personas que amo de tus manipulaciones. Wilson emergió de donde estaba escondido, junto con 2 policías. Valentina Moreira está arrestada por conspiración, asociación para delinquir e intento de homicidio. Valentina miró a Roberto con odio. Siempre fuiste demasiado débil para merecerme. Y tú siempre fuiste demasiado cruel para merecer ser amada. Mientras Valentina era llevada por la policía, Roberto llamó a Fernanda. Terminó. Ella confesó todo. Roberto, ¿puedo ir allí? Por favor, ven. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando Fernanda llegó, Roberto la abrazó con fuerza. Lo siento por haber dudado, aunque sea por unos segundos. No dudaste. Fingiste dudar para protegernos a todos. Fernanda, independientemente de cómo nos conocimos, sabes que mis sentimientos son genuinos, ¿verdad? Lo sé, y los míos también. Alejandro observaba la escena con satisfacción. Ahora ustedes pueden finalmente construir algo real, sin sombras del pasado. Roberto miró a Fernanda. ¿Quieres intentarlo? Quiero. Pero esta vez, sin manipulaciones de terceros. Esta vez, solo nosotros dos y la verdad. Era el inicio de un comienzo genuino, construido sobre la base sólida de la confianza conquistada a través de las adversidades. 3 meses después de la prisión de Valentina, Roberto estaba sentado en el porche de una nueva propiedad rural que había comprado en las afueras de Villavicencio. Era una finca pequeña, similar a aquella donde creció con Alejandro, pero sin el peso de los recuerdos dolorosos. Fernanda estaba a su lado, ayudándolo a planear la reforma de la casa principal. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, refiriéndose a los planes de transformar parte de la propiedad en un centro de rehabilitación para pacientes post-coma. Absolutamente. Después de todo lo que pasamos, quiero que este lugar sea un símbolo de un nuevo comienzo y esperanza. Alejandro se acercó, caminando sin dificultades. Su recuperación había sido completa, tanto física como emocional. El arquitecto dijo que podemos empezar las obras la próxima semana. ¿Y el proceso contra Valentina?, preguntó Fernanda. El doctor Wilson me llamó ayer, respondió Roberto. Ella fue condenada a 8 años de prisión. No nos molestará tan pronto. Fernanda observó los planos de la reforma. El centro de rehabilitación sería construido en un ala separada de la propiedad, con equipos modernos y un equipo multidisciplinario. Roberto había decidido invertir una parte significativa de su fortuna en el proyecto. Roberto, este centro ayudará a muchas familias, dijo ella. Es lo mínimo que puedo hacer. Si no fuera por ti y por el equipo del hospital, Alejandro podría no haberse recuperado completamente. Su recuperación fue el resultado del amor que ustedes demostraron el uno por el otro. Eso no tiene precio. Durante los meses que siguieron a la prisión de Valentina, Roberto había experimentado una profunda transformación. Vendió parte de las acciones de la consultoría a socios minoritarios y redujo drásticamente su carga de trabajo. Ahora dedicaba solo 3 días de la semana a los negocios, reservando el resto para la familia, su relación con Fernanda y el proyecto de la finca. Fernanda, ¿puedo decir algo?, dijo Alejandro, alejándose discretamente. Claro. Mi hermano cambió completamente desde que te conoció. No es solo amor, es como si hubiera reencontrado su esencia. Él siempre fue una buena persona, Alejandro. Solo estaba demasiado protegido. ¿Y ahora? Ahora se permite ser vulnerable. Y eso lo hace aún más fuerte. Roberto regresó cargando una bandeja con mate helado, una tradición que había rescatado de la infancia. ¿De qué estaban conversando? De lo feliz que estás, dijo Alejandro, sonriendo. Lo estoy. Por primera vez en 15 años, me despierto todos los días esperando que cosas buenas sucedan. Fernanda tomó su mano. Y suceden. Durante la tarde, Roberto y Fernanda caminaron por la propiedad, planeando dónde se construiría el centro de rehabilitación. Él había contratado a los mejores arquitectos especializados en instalaciones médicas y estaba decidido a crear un ambiente que fuera tanto funcional como acogedor. Quiero que las familias se sientan en casa aquí, explicó Roberto. Que tengan esperanza, no solo tratamiento médico,
¿Pensó en contratar enfermeros especializados? De hecho, pensé en invitarte a coordinar el equipo de enfermería. Fernanda se detuvo. Roberto, ¿estás hablando en serio? Completamente. Nadie entiende mejor que tú lo que las familias pasan durante la recuperación de sus seres queridos. Eso significaría dejar el hospital público. Significaría expandir tu impacto. Aquí podrías desarrollar protocolos de atención, entrenar a otros profesionales, crear un modelo que podría ser replicado en otros lugares. Fernanda reflexionó sobre la propuesta. Durante los meses trabajando en el hospital, había desarrollado varias ideas para mejorar la atención a pacientes en coma y sus familias. El centro de Roberto sería la oportunidad perfecta para implementar esas innovaciones. Necesito pensarlo. Claro, no hay prisa. Lo importante es que sepas que siempre tendrás espacio aquí, independientemente de tu decisión. Durante la cena, preparada por doña Sebastiana, que había aceptado la invitación para trabajar como ama de llaves en la finca, la familia conversó sobre los planes futuros. Alejandro había decidido transformar parte de la propiedad en un estudio fotográfico especializado en naturaleza, aprovechando la rica fauna y flora de la región. Voy a documentar todo el proceso de construcción del centro, explicó Alejandro. Quiero crear un registro visual que inspire a otras personas a desarrollar proyectos similares. Excelente idea, dijo Roberto. Tus fotografías siempre contaron historias poderosas. Fernanda observaba la dinámica familiar con cariño. Los dos hermanos habían desarrollado una cercanía que no existía antes del accidente. La tragedia, irónicamente, había unido a la familia de una forma que años de éxito profesional no lograron. Roberto, dijo Fernanda después de la cena, cuando estaban solos en el porche, acepto tu propuesta. ¿Qué propuesta? Coordinar el equipo de enfermería del centro. Roberto la abrazó con fuerza. ¿Estás segura? Absolutamente. Quiero ayudarte a construir algo que realmente haga la diferencia. Fernanda, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Qué? Roberto se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja del bolsillo. ¿Quieres casarte conmigo? Fernanda se quedó sin palabras por unos instantes. El anillo era simple, elegante, exactamente su estilo. Roberto, sé que aún no hace mucho tiempo que nos conocemos, pero siento como si te conociera de toda la vida. Tú me enseñaste a confiar de nuevo, a permitirme ser feliz. Roberto, levántate, no necesitas arrodillarte. Sí, necesito. Quiero hacerlo de la forma más respetuosa posible. Sí, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Claro que acepto. Roberto le puso el anillo en el dedo y la besó apasionadamente. Alejandro, que observaba discretamente desde la ventana, sonrió y se alejó para dar privacidad a la pareja. ¿Cuándo quieres casarte?, preguntó Roberto. Cuando el centro esté funcionando. Quiero que nuestra unión sea bendecida por el trabajo que vamos a construir juntos. Perfecto, será simbólico, comenzando una familia en el mismo lugar donde otras familias encontrarán esperanza. En las semanas siguientes, Roberto y Fernanda trabajaron intensamente en el proyecto del centro. Ella desarrolló protocolos innovadores de atención. Él se encargó de los aspectos administrativos y financieros. Alejandro documentó todo el proceso, creando un archivo visual que sería utilizado para entrenar a futuros profesionales. Durante este periodo, Roberto invitó al doctor Leopoldo a dirigir el equipo médico del centro. El médico aceptó inmediatamente, entusiasmado con la posibilidad de desarrollar investigaciones avanzadas en el área de neurología. Este centro puede convertirse en una referencia nacional, dijo el doctor Leopoldo durante una reunión de planificación. Con los recursos que Roberto está invirtiendo y la experiencia de Fernanda, podemos revolucionar la atención a pacientes post-coma. Es exactamente eso lo que queremos, respondió Roberto. No solo tratar pacientes, sino innovar en protocolos que puedan ser replicados. Fernanda presentó su propuesta más ambiciosa: crear un programa de apoyo psicológico para familias durante el período de internación. La recuperación del paciente está directamente ligada al estado emocional de la familia, explicó.
¿Cómo funcionaría?, preguntó el doctor Leopoldo. Tendríamos psicólogos especializados trabajando no solo con pacientes, sino con familiares, grupos de apoyo, terapia individual, orientación para lidiar con el estrés y la ansiedad. Roberto sonrió orgulloso. Brillante. Estás pensando en el ser humano integral, no solo en la condición médica. Exacto. Aprendí eso cuidándolos a ustedes dos. Durante la construcción del centro, Roberto y Fernanda establecieron rutinas que fortalecieron aún más su relación. Se levantaban temprano para seguir el progreso de las obras, pasaban las mañanas trabajando en sus respectivos proyectos, almorzaban juntos y dedicaban las tardes a la planificación conjunta. Fernanda, dijo Roberto una tarde, mientras observaban a los albañiles trabajando, ¿alguna vez te arrepentiste de alguna decisión que tomaste por mi causa? ¿Cómo así? Dejar el hospital público, cambiar toda tu vida, aceptar mi propuesta de matrimonio. Roberto, ninguna de esas fueron decisiones que tomé por tu causa, fueron decisiones que tomé por nuestra causa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no estoy renunciando a quien soy para estar contigo. Me estoy convirtiendo en una mejor versión de mí misma a tu lado. Roberto reflexionó sobre sus palabras. Así me siento yo también, como si finalmente estuviera convirtiéndome en quien siempre debía haber sido. ¿Y quién es esa persona? Alguien que trabaja con propósito, que ama sin miedo, que construye cosas duraderas en lugar de solo acumular riqueza. Roberto, siempre tuviste esas cualidades. Solo las estabas escondiendo detrás de la protección que creaste. Y ahora permites que brillen. Cuando el centro estaba casi listo, Roberto organizó una fiesta para todo el equipo que participó en la construcción. Albañiles, electricistas, arquitectos, todos fueron invitados a una parrillada en la finca. Era importante para él que esas personas supieran lo mucho que se valoraba su trabajo. Durante la fiesta, Alejandro fotografió momentos espontáneos. Roberto conversando animadamente con los trabajadores, Fernanda jugando con los hijos de los empleados, doña Sebastiana sirviendo envueltos de mazorca caseros para todos. Alejandro, dijo Fernanda acercándose, tus fotografías están capturando el alma de este lugar. Es porque este lugar tiene alma. Roberto trajo vida a esta finca. Todos nosotros trajimos. Eso es lo que sucede cuando las personas se unen por un propósito mayor. Fernanda, ¿puedo contarte un secreto? ¿Claro? Durante el tiempo que estuve en coma, yo sabía que algo especial estaba pasando entre tú y Roberto. Incluso inconsciente, percibía la energía entre ustedes. ¿Cómo es posible? No sé explicarlo, pero sabía que cuando despertara, encontraría a mi hermano transformado. ¿Y lo encontraste? Encontré al hermano que siempre soñé tener. Presente, cariñoso, capaz de amar profundamente. Fernanda miró a Roberto, que reía despreocupadamente mientras tocaba la guitarra con algunos músicos locales. Él merecía encontrar la felicidad. Ustedes dos la merecían. La fiesta se extendió por la noche, con música llanera, comida casera y la alegría genuina de personas que habían trabajado juntas por algo significativo. Era exactamente el tipo de ambiente que Roberto había soñado crear. Un lugar donde personas sencillas y auténticas se sintieran en casa. Cuando los últimos invitados se fueron, Roberto, Fernanda y Alejandro se sentaron en el porche, observando las estrellas en el cielo limpio del interior. En 2 semanas el centro estará funcionando, dijo Roberto. Y en 3 semanas será nuestra boda, complementó Fernanda. ¿Creen que estamos listos para todo esto?, preguntó Alejandro. Roberto y Fernanda se miraron y sonrieron. Más que listos, dijeron al unísono. Era el final de un viaje de transformación y el comienzo de una nueva fase donde el amor, el propósito y la familia finalmente caminaban juntos. La inauguración del centro de rehabilitación. Esperanza estaba marcada para un viernes por la mañana. Roberto había elegido el nombre en honor a lo que Fernanda trajo a su vida durante los días más difíciles en el hospital. Durante toda la semana, periodistas, médicos de otros departamentos y autoridades municipales habían confirmado su presencia en el evento. «Roberto, ¿estás nervioso?», preguntó Fernanda la mañana de la inauguración,
mientras él se ajustaba la corbata por quinta vez. Un poco. Nunca imaginé que estaría inaugurando un proyecto social. Siempre pensé que mi contribución al mundo sería solo financiera. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el dinero sin propósito es solo papel. Lo que estamos construyendo aquí durará mucho más que cualquier cuenta bancaria. Alejandro entró en la habitación cargando su cámara profesional. Había sido contratado oficialmente como fotógrafo documentalista del centro, responsable de registrar casos de éxito y crear material de divulgación para inspirar otros proyectos similares. Los invitados comenzaron a llegar, anunció. El doctor: Leopoldo está recibiendo a los médicos visitantes y Fernanda, tu equipo de enfermeras está impecable. Fernanda había pasado 2 meses entrenando a un equipo de 12 enfermeras especializadas en diferentes aspectos de la rehabilitación neurológica. El centro sería el primero en el centro del país en ofrecer atención integrada para pacientes post-coma y sus familias. Cuando Roberto bajó a recibir a los invitados, encontró una multitud reunida en el patio principal de la finca. El alcalde de Villavicencio, el secretario departamental de salud, médicos de varias especialidades, periodistas y, lo más importante, familias de pacientes que habían sido beneficiadas por proyectos similares en otros departamentos. Señor Roberto, se acercó una señora de aproximadamente 60 años. Mi nombre es doña María Oliveira. Mi hijo pasó por una situación similar a la de Alejandro en Yopal. Cuando supe de su proyecto, vine a conocerlo. Me siento honrado con su presencia. ¿Cómo está su hijo? Recuperado completamente, gracias a un centro parecido a este. Quería agradecerle por estar creando esta oportunidad para otras familias. Roberto se emocionó. Es para personas como ustedes que estamos haciendo esto. Fernanda asumió el papel de guía técnica, explicando a los visitantes los protocolos innovadores que había desarrollado. Mostró las salas de fisioterapia, los equipos de última generación, las acomodaciones para familiares y el revolucionario programa de apoyo psicológico. El diferencial de nuestro centro, explicó Fernanda a un grupo de médicos, es la atención integral. No tratamos solo la condición neurológica, sino todo el impacto emocional en la familia. ¿Cómo funciona en la práctica?, preguntó una médica de Bogotá. Cada familia recibe acompañamiento de un psicólogo desde el primer día. Tenemos grupos de apoyo, actividades terapéuticas y un programa de acogida que enseña a los familiares a lidiar con el estrés y la ansiedad. El doctor Leopoldo presentó los aspectos técnicos del centro. Tenemos equipos que permitirán investigaciones avanzadas en neuroplasticidad. El objetivo es no solo tratar, sino desarrollar nuevas técnicas de rehabilitación. Durante el almuerzo, servido en el propio centro con comida típica regional preparada por doña Sebastiana, Roberto fue abordado por varios otros empresarios interesados en replicar el modelo en sus ciudades. Roberto, dijo un empresario de Ibagué, ¿cuánto invirtió en este proyecto? Aproximadamente $3 millones. Pero la inversión no es solo financiera, es emocional, es personal. Piensa expandirse. Si logramos demostrar que el modelo funciona, sí, pero quiero consolidar este centro primero. Fernanda observaba a Roberto interactuando con los invitados con orgullo. Él se había transformado en un verdadero emprendedor social, hablando con pasión sobre impacto social y transformación de vidas. Alejandro, dijo ella, tu hermano encontró su verdadera vocación. Él siempre tuvo vocación para ayudar a las personas. Solo necesitaba descubrirlo. ¿Y tú? ¿Estás feliz con la decisión de trabajar aquí? Alejandro mostró algunas fotos que había tomado durante la mañana. Mira estas imágenes. No son solo registros técnicos, son momentos de esperanza genuina. Las fotografías capturaban detalles emocionales. Un padre sosteniendo la mano de su hija en coma por primera vez después del accidente, una madre sonriendo durante una sesión de fisioterapia de su hijo, médicos y enfermeras trabajando con dedicación visible. Alejandro, tus fotografías cuentan historias más poderosas que cualquier informe médico, dijo Fernanda. Es lo que quiero, documentar el impacto humano de lo que ustedes están construyendo. Durante la tarde,
Roberto fue invitado a una entrevista con la televisión local. El reportero hizo preguntas sobre motivación, inversión y perspectivas futuras. Señor Roberto, ¿qué lo motivó a crear este centro? Una experiencia personal transformadora. Cuando mi hermano sufrió un accidente y quedó en coma, conocí profesionales extraordinarios que cuidaron no solo su salud, sino nuestra esperanza como familia. ¿Usted siempre tuvo interés en proyectos sociales? Roberto dudó por un momento. Para ser honesto, no. Durante muchos años creí que mi única responsabilidad era generar ganancias y empleos, pero descubrí que podemos hacer mucho más. ¿Qué cambió su perspectiva? El amor. Cuando permitimos que otras personas entren genuinamente en nuestras vidas, expandimos nuestra capacidad de ver más allá de nosotros mismos. Fernanda asistía a la entrevista con emoción. Roberto estaba hablando públicamente sobre el amor de forma natural y sin defensas. Era la confirmación definitiva de la transformación que ella había presenciado. Al final del día, después de la partida de los últimos invitados, Roberto, Fernanda y Alejandro se reunieron en la oficina del centro para evaluar el evento. Creo que fue un éxito, dijo Alejandro. Más que un éxito, complementó el doctor Leopoldo, que se había unido a ellos. Recibimos solicitudes de información de 12 ciudades diferentes. Este modelo realmente puede ser expandido. Y nuestras primeras familias llegan el lunes, dijo Fernanda. Estoy ansiosa por poner en práctica todo lo que planeamos. Roberto miró alrededor de la oficina. Había fotografías de Alejandro en las paredes, diplomas y certificaciones de Fernanda enmarcados, plantas que doña Sebastiana había insistido en poner para traer vida al ambiente. Era un espacio que reflejaba la unión de sus sueños y talentos. Fernanda, ¿puedo hacer una confesión? Claro, tenía miedo de que te arrepintieras de haber dejado el hospital público para trabajar aquí. ¿Por qué tendrías ese miedo? Porque aquí estás trabajando conmigo, no solo siguiendo tu vocación independiente. Fernanda reflexionó sobre sus palabras. Roberto, ¿entiendes que mi vocación siempre fue ayudar a las familias durante momentos difíciles? Aquí puedo hacerlo de forma amplificada. Pero ¿y si nuestra relación influye negativamente en el trabajo? Roberto, nuestra relación nació del trabajo. Nos conocimos cuidando a Alejandro. Nuestra conexión profesional y personal son inseparables. Alexandra intervino. Roberto, ¿de qué tienes miedo exactamente? Tengo miedo de que Fernanda despierte un día y se dé cuenta de que renunció a demasiadas cosas por mi causa. ¿Qué cosas? Independencia profesional, oportunidades en hospitales más grandes, la posibilidad de seguir una carrera sin estar ligada a mis proyectos. Fernanda se acercó a él. Roberto, ¿estás teniendo una crisis de inseguridad a una semana de nuestra boda? No es inseguridad, es responsabilidad. Quiero estar seguro de que estás tomando las decisiones correctas por los motivos correctos. ¿Y crees que no sé cuáles son mis motivos? Roberto se dio cuenta de que estaba siendo demasiado protector. Disculpa, no es eso, es que cambiaste tanto tu vida para estar conmigo. Roberto, dijo Alejandro, ¿no te das cuenta de que tú también cambiaste tu vida completamente? Vendiste parte de la empresa, compraste esta finca, creaste un proyecto social, estás a punto de casarte. Ustedes dos se transformaron. El doctor Leopoldo asintió. Roberto, rara vez veo asociaciones profesionales y personales tan equilibradas. Ustedes se complementan perfectamente. Es verdad, dijo Fernanda. Tú trajiste recursos y visión estratégica, yo traje experiencia técnica y conocimiento de la atención. Juntos creamos algo que ninguno de nosotros lograría solo. Y yo traje talento artístico para documentarlo todo, bromeó Alejandro, aliviando la tensión. Roberto sonrió. Ustedes tienen razón. Estoy siendo paranoico porque tengo miedo de estropear algo tan bueno. Roberto, dijo Fernanda, sosteniendo sus manos, no vas a estropear nada. Vamos a construir algo hermoso juntos, tanto profesional como personalmente. Esa noche, Roberto y Fernanda caminaron por la finca bajo la luz de las estrellas. El centro estaba listo. La boda sería la semana siguiente, y por primera vez en meses, Roberto se permitió creer que todo realmente saldría bien.
Fernanda, ¿estás feliz? Completamente. ¿Y tú? Sí, pero también estoy aprehensivo. ¿Con la boda? Con todo. El centro, la boda, la responsabilidad de hacerte feliz. Roberto, la felicidad no es tu responsabilidad, es una construcción diaria que hacemos juntos. ¿Y si fallo? Entonces aprenderemos e intentaremos de nuevo. Eso es lo que hacen las parejas. Roberto se detuvo y la miró. Fernanda, ¿estás segura de nosotros? Absolutamente. Eres el hombre más íntegro, generoso y cariñoso que he conocido. Y nuestra conexión es genuina. Incluso sabiendo que a veces puedo ser demasiado protector. Especialmente sabiendo eso. Significa que te importa profundamente. ¿Y no te cansarás de tener que tranquilizarme cuando me sienta inseguro? Fernanda rió. Roberto, tú también me tranquilizas cuando lo necesito. Eso es lo que hacen los compañeros. Fernanda, ¿prometes una cosa? ¿Qué? Si un día sientes que nuestra relación está limitando tus sueños, dímelo inmediatamente. Lo prometo. ¿Pero prometes que nunca más buscarás problemas donde no existen? Prometo intentarlo. Es todo lo que puedo pedir. Cuando regresaron a casa, encontraron a Alejandro organizando sus fotografías del día en el computador. Las imágenes mostraban la evolución completa del proyecto, desde los primeros bocetos arquitectónicos hasta la inauguración, pasando por cada fase de la construcción. Alejandro, dijo Roberto, documentaste nuestra jornada entera. Fue una jornada tremenda, del accidente hasta la inauguración, del dolor a la esperanza. Y aún no ha terminado, dijo Fernanda. La mejor parte está empezando. Roberto miró a los dos principales responsables de su transformación, el hermano que casi perdió y la mujer que eligió amar. En una semana estaría casado, en pocos días estaría atendiendo a las primeras familias en el centro. Todo lo que siempre evitó, vulnerabilidad, compromiso, responsabilidad emocional, se había convertido en la fuente de su mayor realización. Era hora de dejar de cuestionar y empezar a vivir plenamente la felicidad que había construido. La mañana de la boda amaneció con cielo azul y temperatura agradable, perfecta para la ceremonia que se realizaría en el jardín de la finca. Fernanda despertó en la casa que Roberto había preparado especialmente para ella, una construcción encantadora en la parte trasera de la propiedad, rodeada de árboles y flores silvestres. ¿Estás nerviosa?, preguntó doña Sebastiana, que había asumido el papel de madre sustituta, ya que los padres de Fernanda no pudieron venir de Cartagena. Un poco, pero es un nerviosismo bueno, de expectativa. Roberto está aún más nervioso que tú. Se despertó a las 5 de la mañana y está organizando detalles que ya estaban organizados. Fernanda sonrió. Él quiere que todo sea perfecto. Y lo será. Rara vez he visto a un hombre tan enamorado. Durante la mañana, Fernanda se preparó con calma, vistiendo el vestido sencillo y elegante que había elegido. No quería ostentación, quería autenticidad. El vestido era de seda blanca, con encaje delicado en los detalles reflejando su personalidad, sofisticada pero sin excesos. Alexandre apareció en la puerta, elegante con su traje oscuro. ¿Puedo entrar? Roberto me mandó verificar si estás bien. Estoy genial. ¿Y él? Ansioso pero radiante. Nunca lo vi tan feliz. Alejandro, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Durante todos estos meses, a veces me despierto de madrugada y me quedo observando a Roberto dormir. Pienso en cómo nuestra historia podría haber sido diferente si no fuera por tu accidente. ¿Te arrepientes de algo? No. Pero me pregunto si nos habríamos encontrado de otra forma. Alexandre reflexionó. Fernanda, creo que algunas personas están destinadas a encontrarse. El accidente fue solo el camino que el destino eligió. ¿Realmente crees eso? Lo creo. Ustedes se complementan de una forma que va mucho más allá de las circunstancias. Al otro lado de la finca, Roberto estaba siendo ayudado por el doctor Leopoldo y Wilson Cardoso, quien se había convertido en un amigo cercano después de resolver el caso Valentina. Roberto, deja de tocarte la corbata, dijo Wilson. Está perfecta. Estoy nervioso.
¿Y si Fernanda cambia de idea en el último minuto? Roberto, dijo el doctor Leopoldo, ayer mismo ella estaba organizando la agenda de la próxima semana en el centro. Una mujer que está planeando el futuro profesional contigo no va a huir de la boda. ¿Creen que estoy tomando la decisión correcta? Wilson lo miró seriamente. Roberto, durante la investigación sobre Valentina, hablé con decenas de personas que lo conocen. Todos dijeron lo mismo. Nunca lo vieron genuinamente feliz hasta que conoció a Fernanda. Es verdad, confirmó el doctor Leopoldo. En el hospital era visible cómo usted se transformaba cuando ella llegaba. Roberto miró por la ventana hacia la casa donde Fernanda se preparaba. Ella merece más de lo que puedo ofrecer. Roberto, dijo Alejandro, entrando en la habitación, acabo de hablar con Fernanda. Ella está radiante y ansiosa por casarse contigo. Deja de sabotearte. Alejandro, ¿cómo te sientes con todo esto? Feliz. Finalmente mi hermano encontró a alguien que lo ama exactamente como es. ¿Y no sientes que estás perdiendo espacio en mi vida? Alejandro sonrió. Roberto, estoy ganando una hermana y tú estás ganando la capacidad de amar sin miedo. A las 4 de la tarde los invitados comenzaron a reunirse en el jardín de la finca. La ceremonia sería sencilla, con aproximadamente 50 personas, empleados del centro, colegas de ambos, familias de pacientes que se habían vuelto cercanas y algunos empresarios que Roberto consideraba verdaderos amigos. El padre Miguel, a quien Roberto había conocido durante una visita a la comunidad local, llegó puntualmente. Era un hombre sencillo, de 60 años, que había pasado toda su vida sirviendo a comunidades rurales. Roberto, dijo el padre, raramente celebro matrimonios donde percibo tanta conexión espiritual entre los novios. ¿Cómo puede usted percibir eso? Por la forma en que se miran, cómo se protegen mutuamente, cómo trabajan juntos por causas más grandes que ustedes mismos. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un altar improvisado bajo un árbol centenario. Alejandro había colocado equipos de fotografía discretos para capturar cada momento, sin interferir en la ceremonia. Cuando llegó el momento, Roberto se posicionó junto al altar, acompañado por Alejandro como padrino. El doctor Leopoldo estaba entre los invitados junto a Wilson y todo el equipo del centro. La música comenzó, tocada por un pequeño conjunto de músicos llaneros locales. Fernanda apareció en la entrada del jardín, acompañada por doña Sebastiana, quien se había ofrecido a llevarla hasta el altar en ausencia de sus padres. Roberto sintió el corazón acelerarse cuando vio a Fernanda caminando hacia él. Ella estaba deslumbrante, pero lo que más lo emocionó fue la sonrisa genuina y la confianza en sus ojos. No había duda, no había miedo, solo amor puro. Cuando Fernanda llegó al altar, Roberto tomó sus manos y susurró: «Estás hermosa. Tú también lo estás. Y muy nervioso. Menos nervioso ahora que estás aquí». El padre Miguel inició la ceremonia con palabras sencillas y profundas. «Estamos aquí hoy para ser testigos de la unión de Roberto y Fernanda, dos personas que encontraron en el amor la fuerza para transformarse y transformar el mundo a su alrededor». Durante el intercambio de votos, Roberto habló primero. «Fernanda, cuando te conocí, estaba convencido de que no necesitaba a nadie. Tú me enseñaste que necesitar a alguien no es debilidad, es coraje. Prometo amarte, protegerte y crecer a tu lado por el resto de mi vida». Fernanda respondió: «Roberto, tú me enseñaste que el amor verdadero no limita nuestros sueños, sino que los multiplica. Prometo ser tu compañera, tu socia y tu mejor amiga en todas las aventuras que la vida nos depare». Cuando el padre pidió los anillos, Alejandro se emocionó al entregarlos. Eran sencillos, elegantes, grabados con las iniciales de ambos y la fecha del accidente que los unió. «Roberto, ¿aceptas a Fernanda como esposa?» «Acepto, con todo mi corazón». «Fernanda, ¿aceptas a Roberto como esposo?» «Acepto, para toda la vida». «Por el poder que me ha sido conferido, yo los declaro marido y mujer». Cuando Roberto besó a Fernanda como marido por primera vez, los invitados aplaudieron emocionados. Alejandro capturó el momento exacto.
Dos personas que habían encontrado en el amor el coraje de ser mejores versiones de sí mismas. La fiesta de bodas se realizó en el patio central de la finca, con una decoración sencilla pero elegante. Doña Sebastiana había preparado un banquete con comidas típicas de la región, incluyendo pescado asado, tajadas de plátano maduro y postres caseros. Durante la cena, el doctor Leopoldo hizo un brindis emocionado. Roberto y Fernanda, ustedes nos enseñaron que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es acción. El centro que construyeron juntos es prueba de que cuando dos personas se unen por propósitos mayores, pueden transformar vidas. Alexandre también discursó. Mi hermano siempre fue protector, pero hoy entiendo que se estaba protegiendo de amar. Fernanda rompió esas barreras y le devolvió a Roberto la capacidad de ser vulnerable. A cambio, él le ofreció una pareja que la valora exactamente como es. Wilson Cardoso bromeó. Roberto, durante la investigación descubrí que usted hacía donaciones anónimas desde hace años. Fernanda solo hizo pública su generosidad. Cuando llegó el momento del vals de los novios, Roberto y Fernanda bailaron bajo las estrellas del interior, acompañados por la guitarra de un músico local. Era una melodía sencilla, romántica, que resonaba por la finca silenciosa. Roberto, ¿estás feliz? Más que feliz, estoy completo. ¿Y ya no tienes miedo? Sí tengo, pero ahora sé que podemos enfrentar cualquier miedo juntos. Durante la madrugada, después de la partida de los últimos invitados, Roberto, Fernanda y Alejandro se sentaron en el porche de la casa principal. El centro estaba iluminado a la distancia, listo para recibir a sus primeras familias el lunes. Fernanda, dijo Alejandro, ¿puedo hacerte una confesión? Claro. Durante el tiempo que estuve en coma, tuve sueños muy vívidos. En uno de ellos, veía a Roberto casándose con una mujer de cabello oscuro en un jardín rodeado de árboles. Estás inventando eso para emocionarnos, dijo Roberto. No lo estoy. Y en el sueño, ustedes estaban trabajando juntos en algún tipo de hospital diferente. Fernanda y Roberto se miraron, impresionados. Alejandro, dijo Fernanda, ¿crees que de alguna manera sabías que esto iba a pasar? No sé explicarlo, pero siempre estuve seguro de que mi accidente tenía un propósito mayor. Roberto reflexionó sobre las palabras de su hermano. Si es verdad, significaría que todo el sufrimiento valió la pena. Valió la pena, dijo Fernanda. No por el sufrimiento en sí, sino por lo que construimos a partir de él. A la mañana siguiente, lunes, llegaron las primeras familias al centro. Roberto y Fernanda, ahora como marido y mujer, recibieron juntos al primer paciente. Un joven de 25 años que había sufrido un accidente de motocicleta y estaba en coma desde hacía 3 semanas. Señor Roberto, señora Fernanda, dijo la madre del joven, no sabemos cómo agradecer esta oportunidad. No necesitan agradecer, dijo Fernanda. Estamos aquí para caminar juntos durante la recuperación de su hijo. Durante el primer mes de funcionamiento del centro, Roberto y Fernanda establecieron rutinas que fortalecieron aún más su matrimonio. Trabajaban juntos durante el día, ocupándose de aspectos administrativos y técnicos, y dedicaban las noches a planificar expansiones y mejoras. Roberto, dijo Fernanda una noche, ¿alguna vez te arrepentiste de haber cambiado tanto tu vida? Nunca. ¿Y tú? Tampoco, pero a veces me impresiona nuestra transformación. ¿Cómo así? Hace un año eras un empresario solitario, enfocado solo en las ganancias. Hoy eres un emprendedor social casado y dedicado a salvar familias. Y tú eras una enfermera de hospital público. Hoy eres coordinadora de un centro de excelencia. Roberto, crecimos juntos y seguiremos creciendo. 6 meses después de la boda, durante una mañana de trabajo en el centro original en Villavicencio, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de un empresario de Bogotá interesado en financiar la creación de una red nacional de centros similares. Roberto, dijo el hombre, seguí el éxito de su centro a través de reportajes. Me gustaría proponer una asociación para expandir el modelo. ¿Qué tipo de asociación? Inversión de $10 millones para crear 5 centros similares en diferentes regiones del país. Usted y su esposa serían los consultores técnicos.
Roberto conversó con Fernanda sobre la propuesta. ¿Qué te parece? Creo que es nuestra oportunidad de multiplicar el impacto, pero tenemos que garantizar que cada centro mantenga los mismos estándares de calidad. ¿Estás dispuesta a viajar, dar capacitaciones, acompañar implementaciones? Sí, siempre y cuando lo hagamos juntos, siempre juntos. Durante el proceso de expansión de los centros, Roberto y Fernanda viajaron por todo el país, entrenando equipos, compartiendo protocolos e inspirando a otros empresarios a invertir en proyectos similares. Alejandro los acompañaba, documentando cada etapa y creando material educativo. Roberto, dijo Fernanda durante un viaje a Barranquilla para inaugurar el tercer centro de la red. ¿Te das cuenta de lo que construimos? ¿Una red de centros médicos? No. Una revolución en la forma en que los pacientes post-coma y sus familias son tratados en Colombia. Roberto miró por la ventana del avión, reflexionando sobre el viaje. Fernanda, si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría casado, dirigiendo proyectos sociales y viajando por el país para ayudar a familias, yo habría dicho que era imposible. Y ahora entiendo que nada es imposible cuando encontramos nuestra verdadera vocación. ¿Y cuál es tu verdadera vocación? Amarte y usar nuestros talentos para disminuir el sufrimiento de otras personas. Durante el 2.º año de matrimonio, Fernanda descubrió que estaba embarazada. La noticia fue dada a Roberto una mañana de trabajo en el centro original en Villavicencio. Roberto, necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Estamos esperando un bebé. Roberto se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Después, sonrió de forma radiante y la abrazó con fuerza. Fernanda, ¿estás segura? Absolutamente. Hice 3 pruebas. ¿Cómo te sientes? Feliz y nerviosa al mismo tiempo. ¿Y tú? Igual, pero principalmente agradecido. ¿Por qué? Porque nuestro hijo crecerá en un hogar lleno de amor, con padres que trabajan por causas más grandes que ellos mismos. Alexandre se puso eufórico con la noticia. Voy a ser tío. Roberto, ¿estás listo para ser padre? No sé si alguien está completamente listo, pero tengo a la mejor maestra del mundo para enseñarme. Durante el embarazo, Roberto se volvió aún más protector y cariñoso. Acompañaba a Fernanda en todas las consultas médicas, leía libros sobre paternidad y comenzó a planificar cómo equilibrar la expansión de los centros con la vida familiar. Fernanda, dijo él una noche, ¿quieres seguir trabajando después de que nazca el bebé? Quiero, pero a un ritmo reducido, al menos en los primeros años. ¿Y si creamos un programa de apoyo a madres que trabajan en el área de la salud? ¿Cómo así? Guarderías en los propios centros, horarios flexibles, apoyo psicológico. Varias profesionales del área tienen dificultades para conciliar la maternidad y la carrera. Roberto, eso sería revolucionario. Entonces, vamos a revolucionar. Cuando María Fernanda Silva nació, en una mañana de primavera, Roberto experimentó una emoción que nunca había sentido antes. Sosteniendo a su hija por primera vez, él lloró abiertamente. Fernanda, ella es perfecta. Es nuestra hija. Claro que es perfecta. Gracias por darme la familia que nunca supe que quería. Gracias por darme la vida que siempre soñé. Alexandre se convirtió en el tío más dedicado del mundo, fotografiando cada momento de su sobrina y creando álbumes elaborados para preservar los recuerdos familiares. Durante el primer año de vida de María Fernanda, Roberto redujo drásticamente los viajes para estar cerca de la familia. La red de centros continuó creciendo, pero bajo la supervisión de equipos entrenados por ellos. Roberto, dijo Fernanda una noche mientras observaban a su hija durmiendo, ¿eres feliz? Más que feliz. Soy agradecido. ¿Por qué? Porque hace 3 años yo era un hombre que había renunciado a amar. Hoy tengo una esposa que admiro, una hija que adoro y un trabajo que transforma vidas. Roberto, ¿puedo contarte un secreto? Claro. A veces me despierto de madrugada y me quedo observando nuestra vida. Parece surreal que algo tan bueno pueda ser verdadero. Es verdadero y es nuestro. Para siempre, para siempre. En el tercer aniversario de bodas,
Roberto organizó una fiesta en la finca para celebrar no solo la unión, sino también el impacto que habían logrado crear. La red ya contaba con 12 centros en funcionamiento y había beneficiado a más de 500 familias. Fernanda, dijo él durante el brindis, gracias por haber aceptado construir esta vida conmigo. Gracias por haber tenido el coraje de amar de nuevo. Alexandre, ahora reconocido nacionalmente como fotógrafo especializado en proyectos sociales, brindó por los hermanos. Roberto y Fernanda, ustedes demostraron que el amor verdadero no es solo un sentimiento individual, es una fuerza transformadora que beneficia a comunidades enteras. El doctor Leopoldo, que se había convertido en director médico de la Red Nacional, añadió: ustedes revolucionaron la atención neurológica en el país. Miles de familias tienen esperanza hoy porque ustedes tuvieron el coraje de soñar en grande. Cuando la fiesta terminó y todos los invitados se fueron, Roberto, Fernanda y María Fernanda se sentaron en el porche de la casa, observando las luces del centro a lo lejos. Era una noche cálida y estrellada, típica del centro de Colombia. Roberto, dijo Fernanda, ¿todavía te acuerdas del día en que nos conocimos? ¿Cómo podría olvidarlo? Tú estabas cuidando a Alejandro como si fuera tu propio hermano. Y tú estabas tan solo que dolía observarte. ¿Y ahora? Ahora estás rodeado de amor. Roberto miró a su esposa y a su hija. Fernanda, si pudiéramos volver en el tiempo y evitar el accidente de Alejandro, ¿lo harías? Esa es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque el accidente trajo sufrimiento, pero también nos trajo el uno al otro. ¿Y la respuesta? Yo cambiaría solo una cosa. ¿Qué? Te habría hecho entender antes que merecías ser amado. Roberto la besó suavemente. Fernanda, ¿prometes que vamos a envejecer juntos construyendo cosas buenas? Lo prometo. ¿Y prometes que nunca más tendrás miedo de ser feliz? Lo prometo, porque aprendí que la felicidad compartida es la única que vale la pena. María Fernanda comenzó a llorar y Fernanda la tomó en brazos. Creo que alguien quiere participar en la conversación. Roberto observó a su esposa acunando a su hija y sintió una paz profunda. Había encontrado su lugar en el mundo, al lado de las personas que amaba, construyendo proyectos que importaban, viviendo una vida con propósito. Fernanda, dijo él, te amo. Yo también te amo, y amo la vida que construimos juntos. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde el amor nos lleve? ¿Y si es muy lejos? Vamos juntos. Roberto Silva había prometido no amar a nadie hasta que una enfermera conmoviera el corazón del millonario. Lo que él descubrió fue que el amor verdadero no solo conmueve el corazón, transforma el alma entera y multiplica nuestra capacidad de hacer el bien. Su promesa rota se convirtió en la base de una vida plena, de un matrimonio sólido, de una familia amorosa y de un legado que beneficiaría a miles de personas por generaciones. El empresario frío y calculador había muerto el día en que Fernanda entró en su vida. En su lugar nació un hombre capaz de amar profundamente, de entregarse completamente y de usar su fuerza para proteger y cuidar de quien más importaba. Y descubrió que este hombre era quien siempre debió haber sido. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Fernanda haya tocado sus corazones y los inspire a creer en el poder transformador del amor verdadero. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los misterios del corazón humano. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que muestran cómo el amor puede vencer cualquier barrera y transformar las vidas más inesperadas. Comenten aquí abajo de qué ciudad están escuchando esta historia y cuéntenos si ya vivieron alguna transformación parecida por amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos, que continúan mostrando que no importa cuántas murallas construyamos alrededor del corazón, el amor verdadero siempre encuentra una forma de entrar y revolucionar nuestra existencia.